Buenas, mi nombre es Valeria Rodríguez y les voy a hablar sobre los tipos de Incoterms. Primero está el CFR, costo y flete, donde el vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de carga. El comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque no es obligatorio. Solo se utiliza el transporte marítimo y el riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier otro coste adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. Luego está el CIF, costo seguro y flete. El vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, al igual que el CFR, que es el de despacho e importación, gastos en origen, flete y normalmente los gastos de descarga. Además, el CIF requiere de un seguro del origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía esté a bordo del buque. El comprador asume todos los gastos de importación, el transporte interior hasta el destino. Si el comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. Este Incoterm incluye una novedad en su versión actualizada del 2020 referida a las coberturas del seguro que tiene que contratar el vendedor. Las coberturas del seguro deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas C de la Institute Cargo Clauses, es decir, el seguro tiene que cubrir hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Por otra parte, solo se utiliza en el transporte marítimo. Es uno de los más utilizados ya que determina el valor en aduana. El CPT, transporte pagado hasta, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone en la disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago del transporte principal y normalmente los gastos de destino, por ejemplo, transporte interior. El comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. En cuanto al riesgo, pasa a ser del comprador cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. En el Incoterm CPT sirve para todos los medios de transporte. En el DAF, entregas en frontera, significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la exportación en el punto y lugar convenios de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. Este término puede emplearse con independencia de modo de transporte cuando las mercancías deban entregarse en una frontera terrestre. Bueno, el DPP, entregas derechos pagados, el vendedor pagará por todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguro en cada que se contrate. El comprador solo se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe él, sino que también puede hacerlo el comprador, pues según el acuerdo. Y ahora el DDU, entrega derechos no pagados, significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en lugar convenido del país de importación y el vendedor de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta aquel lugar, así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. El DEQ, entregas en muelle, pues es que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador, sin despachar para la importación en el muelle, en el puerto de destino acordado. El vendedor debe asumir los gastos y los costos y los riesgos ocasionados al conducir las mercaderías al puerto de destino acordado y descargar las mercaderías en el muelle. El término DEQ exige el comprador despache las mercaderías para la importación y que pague todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de importación. Ahora está el DES, entrega sobre buque, que significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación en el puerto de destino acordado. En el EXW, que es en fábrica, lugar convenido, significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, fábrica, almacén, etc.
Este término representa así la menor obligación del vendedor y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. FAS, que es libre al costado del buque, puerto de carga del convenido, significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los gastos y riesgos de pérdida o daños en las mercaderías desde aquel momento. También tenemos la FCA, que es libre transportista al lugar convenido. Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista, puesto por el comprador en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en lugares locales del vendedor, este es responsable de la carga. Tenemos la FOB, que es libre a bordo, puerto de carga convenido. La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y daño en las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor a despachar las mercaderías para la exportación.